El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Que el Señor siga derramando sus ricas y abundantes bendiciones en su vida. El día de hoy, amados hermanos, vamos a estar reflexionando sobre el pasaje sobre un pasaje de la palabra del Señor, específicamente de las palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre Juan el Bautista. ¿Cómo fue la reacción del pueblo del Señor o del pueblo de Israel al mensaje de Juan el Bautista? ¿Y cuál era la reacción al mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Específicamente, estaremos leyendo en Lucas, en su capítulo 7, desde su versículo 24 al 35, donde nuestro Señor Jesucristo habla sobre Juan el Bautista después de que los mensajeros de Juan se van. Después de que ellos se van, Jesús exalta a Juan como el mayor de los profetas y a la vez critica la falta de aceptación de su ministerio por parte de aquella generación. Este pasaje, amados hermanos, nos ofrece lecciones importantes sobre la verdadera grandeza en el reino de Dios, como también la importancia de reconocer, responder correctamente al mensaje de Dios en nuestras vidas. Pero antes de esto, amados hermanos, estaremos viniendo en palabras de oración dándole gracias al Padre por su favor y su misericordia en nuestras vidas. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos has concedido para alabar, para glorificar y para escudriñar tu palabra bendita. Padre eterno, te rogamos que nos concedas en el nombre poderoso de Jesús esa sabiduría, ese entendimiento de lo alto para leer y comprender tu palabra, y que tu palabra sea escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos seguirla conforme a tu verdad. Padre eterno, en tus manos depositamos en el nombre poderoso de Jesús a nuestros hermanos y hermanas que están en el ministerio, a los pastores, a los ministros, evangelistas, a cada uno de aquellos que predican la palabra del Señor, que seas tú quien les concedas esa sabiduría, ese entendimiento, y que tu palabra bendita llegue a los corazones, haciendo esa obra preciosa en cada persona. Así también, Padre eterno, te rogamos en el nombre poderoso de Jesús por tu iglesia amada en los cuatro rincones de la tierra. Que seas tú que suministre para las necesidades de tu iglesia. Que tu iglesia siga siendo un faro de luz en medio de la oscuridad, donde el pueblo del Señor pueda refugiarse a alabar, a glorificar, gloria a Dios, y también, Padre eterno, a alimentarse de su palabra. En tus manos, Padre, depositamos, gloria a Dios, a cada uno de nuestros hermanos y amigos que de una o de otra manera están en pruebas, en luchas, en enfermedades, en persecuciones. Seas tú, Padre eterno, quien les dé la salida. Que tu mano poderosa y tu brazo extendido esté con ellos y que los socorras en cada momento de angustia de su vida. Así también, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te rogamos, Padre eterno, que tu palabra sea la que obre en el corazón del hombre. Que vengas quitando todo corazón de piedra y toda conciencia cauterizada y la vengas sometiendo a las palabras de Cristo. Todo te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos, y vamos a pasar al pasaje en cuestión. Gloria a Dios en Lucas, en su capítulo 7, el Evangelio según Lucas, en su capítulo 7, versículo 24 al 35.
Y la palabra del Señor, amados hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, dice así: Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Amados hermanos, gloria a Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo habla específicamente de este pasaje, nuestro Señor Jesucristo presenta a Juan el Bautista como alguien extraordinario y nos dice que no era una caña sacudida por el viento, sino un profeta firme y valiente. Juan no buscaba el lujo ni tampoco las comodidades materiales, sino que vivía una vida de humildad, de sencillez, de pobreza, dedicado únicamente a esa misión profética que le había sido encomendada. Jesús remarca y subraya que Juan es el mensajero anunciado en las Escrituras que prepararía el camino del Señor. O sea, lo hemos leído en muchos pasajes de la palabra del Señor, específicamente Malaquías capítulo 3, versículo 1, también nos refiere también a Isaías, pero vamos a leer esta vez Malaquías capítulo 3, versículo 1. Nos dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. También la palabra del Señor, amados hermanos, en Mateo capítulo 11, versículo 11, nuestro Señor Jesucristo habla otra vez de Juan el Bautista y nos dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Gloria a Dios. Pero para esto, amados hermanos, tenemos que ver la reacción del pueblo común, del pueblo de Israel, y también la reacción de los líderes religiosos del pueblo. Como tal, nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 7, versículo 29, nos dice: y todo el pueblo y los publicanos, estamos hablando de la gente común, amados hermanos, y los publicanos, que eran considerados los marginados en la sociedad, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. La reacción de la gente común y de los publicanos, siendo los publicanos esa parte a la que se le designaba como pecadora y marginada, es contraria totalmente a la reacción de los fariseos y de los intérpretes de la ley. Mientras que los primeros
justificaron a Dios al aceptar el bautismo de Juan, todo lo contrario, los líderes religiosos rechazaron el propósito de Dios para sus vidas al no bautizarse en arrepentimiento. Esto, amados hermanos, es de vital importancia porque nos deja ver que aquel pueblo común, sencillo, humilde, incluso aquellos hombres que eran considerados pecadores, aceptaban la palabra del Señor. Pero para esto, amados hermanos, tenemos que tener como algo importante la humildad, como también la receptividad frente al corazón endurecido y el orgullo de aquellos hombres que continuamente pensaban que estaban haciendo el bien. La palabra del Señor nos habla en Mateo capítulo 21, versículo 31 y 32, nos dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. O sea, amados hermanos, cuando estos varones vieron el cambio del pueblo del Señor al ser bautizados, al arrepentirse, cuando vieron las obras, los frutos, amados hermanos, y que Juan verdaderamente era un siervo de Dios, incluso, amados hermanos, nos dice: no le creísteis. Pero ¿cuál era el contraste? ¿Cuál era la parte, amados hermanos, hermosa para el pueblo, pero abominable para aquellos líderes religiosos? Para aquellos que eran denominados como pecadores, los publicanos y las rameras, ellos creyeron al mensaje. Por eso, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo les dice que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y nos contrasta otra vez el orgullo, gloria a Dios, de aquellos hombres, pero también la humildad y el temor de aquellos que aparentemente eran pecadores. La palabra del Señor y nuestro Señor Jesucristo nos habla en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 18, versículo 13, hablando de un publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero ahora la pregunta es: ¿será que esta humildad, esta sencillez, esta receptividad que tenía este publicano, la tenían los fariseos y los intérpretes de la ley? No. Usted lee un poquito más adelante, amados hermanos, gloria a Dios, y nos dice el fariseo puesto en pie, o sea, ni siquiera se inclinaba, ni siquiera se arrodillaba, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Amados hermanos de Dios, estamos viendo a un hombre orgulloso que verdaderamente se creía que era justo. Amados hermanos de Dios, esa era la diferencia entre el pueblo común y los fariseos y gloria a Dios, y los intérpretes de la ley, ¿verdad? Los fariseos y los escribas. Lucas, en su capítulo 7, versículo 31 al 35, la última parte, gloria a Dios, de este pasaje nos dice: y dijo el Señor:
¿A quién pues? ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? Hablando, amados hermanos, de estas personas que no querían aceptar el mensaje de Dios. Y nos dice, ¿y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza. Escuchemos muy bien, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Gloria a Dios. Y amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo compara a estos hombres con niños caprichosos que no están contentos con nada. Vino Juan el Bautista, que no comía pan, que no tomaba vino, que era humilde, que era sencillo, y decían, demonio tiene este hombre, está loco. Vino nuestro Señor Jesucristo, que comía y que bebía, y también lo criticaban. ¿Qué querían? Y esta parábola como tal, amados hermanos, ilustra la intransigencia, como también la hipocresía de la gente que se niega a aceptar el mensaje de Dios sin importar cómo se presente. Veían a un hombre sencillo y humilde, amados hermanos, como Juan el Bautista, y no aceptaban el mensaje. Veían a nuestro Señor Jesucristo, que claro, también era humilde y sencillo, pero amados hermanos, pero venía con, gloria a Dios, venía de una manera diferente y tampoco lo aceptaban. Por eso, amados hermanos, gloria a Dios, nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones, y específicamente en Lucas capítulo 19, versículo 10, ¿qué le dice a estos hombres? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La pregunta es, ¿ellos creían que estaban perdidos? ¿O se creían justos? Podemos ver, amados hermanos, cuando leímos Lucas en su capítulo 19, gloria a Dios, versículo 18, si no estoy mal, versículo 13 y 14, que el publicano que estaba, amados hermanos, no podía ni alzar sus ojos mientras oraba al Señor y se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Pero no era la misma actitud, amados hermanos, de el fariseo como del escriba. Y para esto, muchas veces nosotros debemos reconocer la verdadera grandeza. Definitivamente, para estos hombres, pues definían totalmente la grandeza como algo diferente, pues la verdadera grandeza en el reino de Dios no se basa en el estatus social que ellos tenían, las posesiones materiales que ellos también tenían, o el reconocimiento del hombre que ellos también tenían. Pero en eso, amados hermanos, no se basa la verdadera grandeza en el reino de Dios, sino que se basa en la fidelidad a Dios y ese cumplimiento, vamos a decirlo así, a ese llamado que el Señor hace a nosotros. Y este llamado es a servir, no a ser grande, no a ser grande entre nuestros hermanos. Siempre vamos a hablar de Mateo en su capítulo 20, su versículo 26 al 28, nuestro Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos porque ellos estaban discutiendo quién sería el más grande entre ellos. Y nuestro Señor Jesucristo les sigue diciendo, mas entre vosotros no será así,
sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, escuche bien, amados hermanos, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero para esto, amados hermanos, debemos ser humildes y recibir el mensaje de Dios, no importa de quién venga. Debemos estar abiertos a la dirección que el Señor nos da, como también a la corrección que nos provee por medio de su palabra, y debemos de estar dispuestos a aceptar su mensaje sin importar quién lo comunique. No hay diferencia entre un varón, un siervo de Dios que está en su iglesia predicando desde el púlpito, como aquel varón que se sube al bus a predicar, a la camioneta, al transporte público, a predicar la palabra del Señor, y más cuando lo están haciendo, amados hermanos, con todo el amor, con la dedicación y con la veracidad de la palabra. Por eso la palabra del Señor en Santiago 1:21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nosotros, amados hermanos, independientemente de quién venga la palabra del Señor, la debemos recibir. Pero para esto, muchas veces debemos de evitar la hipocresía y la dureza que muchas veces hay en nuestro corazón, ya que si siempre estamos criticando como estos escribas y estos fariseos y nunca estamos dispuestos a cambiar nuestra opinión, está claro que podríamos perder de vista lo que Dios quiere mostrarnos, ya que esa actitud negativa y obstinada nos impedirá ver la verdad y aceptar los cambios que nosotros necesitamos, amados hermanos, para crecer espiritualmente. Por eso nuestro Señor Jesucristo rechazaba a estos hombres, porque estos hombres se creían perfectos, se creían casi santos, amados hermanos, pero no lo eran. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo, en su capítulo 23, en su versículo 27 y 28, viene y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Cómo les dice, amados hermanos? Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos. Como le decía, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué salisteis a ver? ¿Salisteis a ver a un hombre de delicadas vestiduras? No. Estos hombres se vestían, amados hermanos, de delicadas vestiduras, pero, como nos dice nuestro Señor Jesucristo, por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Como tal, debemos ser flexibles, pero también estar abiertos a las nuevas formas en que Dios puede trabajar en nuestras vidas. Tú no sabes, amados hermanos, cuándo la palabra del Señor y cuándo el Señor quiere enseñarte algo. Pero esto significa que aunque algo no sea como esperábamos o no nos guste al principio, pues debemos analizarlo con cuidado y discernir si realmente es de Dios, ya que a veces Dios se presenta de maneras inesperadas en nuestras vidas. Y si somos muy rígidos, si somos duros de corazón, podríamos perder la oportunidad de experimentar su obra en nuestras vidas.
Como tal, estos fariseos y escribas habían perdido la oportunidad al no quererse bautizar en arrepentimiento por medio de Juan. Por eso era la crítica que nuestro Señor Jesucristo hacía a ellos. Por eso nuestro Señor Jesucristo en este pasaje en Lucas capítulo 7, versículo 24 al 35, Jesús nos enseña sobre la verdadera grandeza en el reino de Dios. Nos enseña sobre la importancia de la humildad y cómo nosotros recibimos ese llamado, como también la necesidad de evitar la hipocresía. Esa hipocresía que tenían estos hombres que se creían casi santos, pero en la verdad eran pecadores como cualquier otro hombre. Dejar, amados hermanos, de ser duros de corazón, obstinados, ya que al seguir estas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos provee, podemos vivir vidas que primeramente honran a Dios y que son verdaderos reflejos de su amor y de esa verdad que vino a traer a este mundo. La palabra del Señor en Efesios, amados hermanos, Filipenses, si no estoy mal, en su capítulo 2, versículo 14 al 16, nos dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, todo lo contrario a lo que hacían los fariseos y los escribas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, que esta enseñanza nos motive a ser humildes, como también receptivos y fieles al llamado que Dios hace a nuestras vidas por medio de su palabra. Siempre recordándoles que estamos en este mundo para proclamar el evangelio del reino en todo el mundo hasta que el Señor venga, dando testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Así que si el día de hoy has escuchado la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Recordemos, amados hermanos, que somos bendecidos porque nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen lo que muchos profetas y justos desearon, mas no pudieron. Sigamos practicando la justicia y viviendo en santidad, porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto con su recompensa para dar a cada uno según sus obras. Que el Señor le bendiga.